Escuchas Impulsa tus mañanas. Y acaba de llegar el viernes 1 de marzo, debo decir, donde tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás sobre esta semana que el Señor, a través de esa palabra, nos ha ido comunicando poco a poco esas enseñanzas, su estilo de vida, y cómo nosotros debemos y podemos emular todo lo que Él realizó en este mundo que se hizo al igual que nosotros. Nosotros con estos evangelios que hemos visto en estos días, debemos preguntarnos cómo podemos cambiar, podemos hacer y cómo podemos emular a Dios. Pidamos que esta final día de esta semana el Señor nos ayude a entender mejor esta palabra que en breve vamos a estar proclamando, y que durante toda esta semana nos haya ayudado a seguir realizándonos. La palabra del Señor hoy es tomada del Santo Evangelio según San Marcos. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es ilícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa de los discípulos, le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la reflexión que el Padre Javier Íñigo tiene con nosotros en esta mañana y de este Evangelio que acabamos de proclamar. Buenos días, Padre, y gracias por estar aquí en Impulsa tus mañanas. Buenos días. Buenos días, Manuel. Estamos en otro mes. Empezamos el mes de marzo, aunque terminamos con esto la semana. Sueles indicando de vez en cuando que el tiempo corre. Bueno, pues estamos en el tercer mes de este año 2019. Y hay que aprovechar la vida, y hay que aprovecharla pues en este sentido de seguir al Maestro con plenísima, yo diría, conciencia de que necesitamos su ayuda siempre. Hoy el Evangelio nos ha hablado precisamente de el problema
que seguirá existiendo siempre. Pero aquí en boca de unos fariseos, como sabemos, que siempre le ponían a Jesús preguntas capciosas, o como dice a veces el Evangelio, el de hoy, le ponían a prueba. Claro, era malicioso, porque le preguntan para tener que después acusarle. Y hoy le preguntan, a ver, por el divorcio, o, como dice otros textos del Evangelio, repudiar a la mujer. Fíjense que se lo preguntan, pero hay unas cosas que ahora no nos encajan. ¿Puede el hombre, puede el marido repudiar a su esposa? ¿Puede el marido divorciarse de su mujer? Es que las mujeres no podían entonces. Bien, ya sabemos por otros textos extra bíblicos también, pues la poca importancia que tenía la mujer en la sociedad antigua o en las sociedades antiguas. Pero ahí está la pregunta planteada. Y Jesús no entra nunca al tema por el lado que lo presentan los fariseos. Sabe cambiar el chip, diríamos ahora, algo así, ¿verdad? Sabe cambiar la pregunta y sabe llevarla al foro que él quiere. Y hoy, aunque entonces había también escuelas, unos que decían una cosa, otros que decían otra, pero se remite a los planes de Dios. Y por eso les pregunta, ¿qué os ha mandado Moisés? Y claro, le dicen que permitió, sí, en algún momento permitió. Y Jesús les dice que eso ha sido por culpa de ellos, por la terquedad. Porque quizás por cualquier motivo deshacían aquellos matrimonios que eran según el plan de Dios. Marido y mujer se prometen amor eterno, serán solo una sola cosa. Y Jesús insiste, eso fue al principio de la creación. Dios hizo al hombre y a la mujer, hombre y varón, hombre, varón y hembra, hombre y mujer. Pero hombre, cuando hablamos de hombre según la Biblia, estamos hablando de las dos partes. Hombre y mujer los creó. Ese es el punto de vista de Jesús. Eso es lo que el Papa ha querido remarcar profundamente en esa exhortación apostólica que tanto ha dado que hablar, que algunos la han visto mal, otros bien, otros no sé qué, no sé cuántos, muchas discusiones ha planteado. Pero el Papa lo que ha querido hacer es referirnos a esta realidad que es la realidad de Dios, es el plan de Dios. De otra manera, se rompe ese plan de Dios. Y la Iglesia ha visto siempre en el matrimonio una realidad de Dios que se desposa con la humanidad. Por ejemplo, entre otras palabras que nos dice el Papa, es que vale la pena detenerse a describir algunas notas fundamentales de lo que él llama la espiritualidad propia del matrimonio. Y una de ellas, quizás la primera o más llamativa, es la espiritualidad de la comunión. La presencia de Dios, del Señor, en el matrimonio que se ha casado por la Iglesia sobre todo, está allí, es real. Dios está en la familia, con las luchas, con las alegrías, con toda la vida cotidiana. Y dice el Papa, cuando se vive en familia es difícil fingir y mentir,
no podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor está allí y es el gozo y la alegría y la paz de esa familia. Y todo eso se va construyendo a base de gestos de amor para llegar a una comunión, una común unión, para llegar a eso que dice el sacerdote, ¿verdad?, repitiendo palabras de la Biblia, que los dos serán una sola carne. Hay una cosa que no puede faltar en el matrimonio, la oración. Porque la oración unifica, la oración ilumina. Rezando juntos el matrimonio, se alivian muchas cosas, muchas tensiones. Se dulcifican además pues el dolor, las angustias que vienen precisamente de las situaciones humanas, pero hacen acrecentar la comunión con la cruz de Cristo. Las familias, dice el Papa, alcanzan poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial. La Iglesia en estos últimos tiempos ha elevado al honor de los altares a matrimonios. ¿Por qué? Pues porque vivieron así el gozo de su entrega, el gozo de ser expresión de Dios en el mundo. Pero hay una cita del Papa que no quisiera perderla, y con esto termino. En el matrimonio se vive el sentido de pertenecer por completo solo a una persona. ¿Cuántas veces tienen que meditar el matrimonio? Yo me entrego solo a ti y todo a ti. Yo me entrego a ti. Los esposos, dice el Papa, asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así reflejan la fidelidad de Dios. Y si Jesús nos recuerda aquellas palabras, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hagámoslo presente, entre otras cosas, por la oración, por la recepción de los sacramentos juntos, para que nuestro mundo y nuestras familias sean más alegres, haya más fe, más caridad, más esperanza en nuestros matrimonios, y los hijos y los jóvenes y todos los que formamos la familia, cada uno en la suya, tengamos el gusto de experimentar a Dios en medio de nosotros.